Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a acercarnos a la mesa de la Cena del Señor y con mucha humildad vamos a pedir perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por esto ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que siempre nos perdonas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, Señor, Ten piedad. Señor, ten piedad. Esta Eucaristía vamos a pedir por el señor cura José de Jesús Ortiz Briano, familia Andrade Vega, de Luna Raigosa, Esparza Soto, por los padres Horacio, Guillermo y Jordairo, Fidel Serna por su cumpleaños, por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Lichita Ortiz Briano, Rubén Ortiz Briano, Mari Macías, Guadalupe de Evangelización, por nuestros hermanos difuntos, señor Guadalupe Ortiz, Gavina Salinas Sánchez en su novenario, Héctor Manuel Castillo Flores, Antonio Castillo, Natalia Robles Álvarez, señor Javier, Gonzalo Esparza Benítez, Armando Jiménez, Gustavo Estrada, Elvira Valdivia y Ramona Valdivia. Oremos. Seguimos unidos en oración y en especial ahora pues vamos a pedir por nuestra diócesis de Aguascalientes, por todo el estado de Aguascalientes, por todos los estados de la República, pero por este pueblo que está bajo la mirada amorosa de Santa María, pero sobre todo en esa advocación maravillosa de la Asunción, para pedirle a ella que detenga este mal que nos aqueja. Pedimos por los médicos, por los enfermeros, las enfermeras, por todos los que trabajan en los hospitales, para que sean respetados, pero sobre todo muy valorados en su esfuerzo. Por cada una de ustedes, las familias que nos encontramos reunidos, para que hagamos siempre lo que está al alcance en bien de los demás. Y por el eterno descanso de Antonio Castillo y Héctor Manuel Castillo Flores. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, terrenos o casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Cipré, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar. Tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Tú eres, Señor, Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Aleluya, 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 Hijo del hombre, debe ser levantado en la cruz para que los que crean en él tengan vida eterna. aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de la ley y no sé cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo.
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Vuelve Nicodemo a ser el protagonista en esta tarde de este encuentro con Jesús. Para empezar, la figura de Nicodemo es algo curiosa y misteriosa. Vimos a María Magdalena, que iba a ser apedreada en plena luz del día, es decir, pecó en el día, fue encontrada en pecado. El leproso le extendió la mano a Jesús, pero también fue curado de día, fue hacia Jesús de día. El centurión, que tenía un criado que amaba mucho, que estaba enfermo y que, viendo a Jesús, le pidió, postrándose en sus pies, que fuera o que no fuera, que una palabra suya bastaría para que su criado sanara, lo hizo de día. Es decir, pasó la vergüenza, la burla de quienes lo conocían, de acercarse a Jesús. Aquella mujer que sufría ya 12 años una hemorragia, un flujo de sangre, y tocó el manto de Jesús, también lo hizo de día. Es decir, la gran mayoría de las situaciones que sucedieron, de los milagros que se dieron, de los encuentros que tuvo Jesús con la muchedumbre, pues fueron de día. Sin embargo, Nicodemo es una figura un tanto egoísta, lo decíamos el día de ayer, porque Nicodemo no quiere aparecer en el día, siente miedo, siente vergüenza. Por eso Nicodemo va a visitar a Jesús de noche. Tiene miedo de ser visto. Y Jesús lo ha dicho hoy, y lo dice de esa manera: tú eres maestro de Israel, por lo tanto, se sabía la ley de Moisés al derecho y al revés. Sin embargo, decían una cosa, como los fariseos, pero hacían otra. Tal vez Nicodemo daba órdenes por ser un rey, un poderoso, sin embargo, no las cumplía. Hoy Jesús vuelve a tener ese encuentro con Nicodemo y le dice Jesús eso: no te vaya a extrañar nada en ti, nada de lo que te he dicho, no te extraño, porque tienes que renacer de lo alto. Y renacer de lo alto, dijimos, significa saber perdonar. Y renacer de lo alto significa vencer los obstáculos que se pudiesen presentar en nuestra vida, pero con la gracia de Dios. Renacer de lo alto significa hacer a un lado el egoísmo propio y entonces ver el bien común, el bien de los otros, estar con los demás, celebrar con los demás y sufrir con los demás. Nicodemo vivía su mundo, su vida. Por eso él buscó a Jesús de noche. Jesús le hablaba de que tenía que renacer de nuevo, y él le dijo, así como yéndose por la tangente, como distrayendo a Jesús: entonces, para renacer, ¿debo de volver al vientre de mi madre? No. Significa que se deje uno llenar del Espíritu de Dios y dejarse bañar por el agua del bautismo. Y si nosotros hemos sido bautizados, entonces todavía en aquel día del bautismo nuestro, que no estuvimos más que como niños, pero los papás y padrinos renunciaban, pero también profesaban la fe en el Señor. Nicodemo tenía que haber aceptado a Dios en su vida, era lo que tenía que hacer. Por eso renacer de lo alto significaba aceptar a Jesús en su vida, creer en la palabra suya en la que se revelaba, y entonces desde ahí saber que él era parte de una comunidad. Pero hasta ese momento Nicodemo lo que pretendía era solamente seguir al Maestro, seguir a Jesús,
pero a las escondidillas. El Señor le ha dicho, no te extrañes, el viento sopla donde quiere, oyes sus ruidos, pero no sabes de dónde viene, ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. O sea, no puedes saber. El viento sopla, pues de la misma manera, así pasa, y lo dice el Señor, con quien ha nacido del Espíritu, porque el Espíritu de Dios sopla y no sabemos de dónde viene la gracia del Espíritu. Sí sabemos, viene de la casa del Padre y del Hijo, que se derrama en nosotros. Y entonces ese Espíritu derramado en nuestra vida hace que cada uno alcance a renunciar a una vida de pecado. Nicodemo estaba entendiendo. Sin embargo, Jesús, por eso le vuelve a remarcar, no te extrañes de lo que te he dicho, no pidas más señales. Aquel hombre solamente le ha dicho, Señor, entonces, ¿cómo puede ser esto? O sea, seguía él en la duda. No estaba ya no creyendo en Jesús. Él ya había creído en Jesús. Porque los que hemos creído en Jesús y confiamos en Él, de vez en cuando también le decimos, Señor, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cuál? Lo que pasa, lo que no entendemos. Nicodemo ya creía en el Señor, ya se había hecho su discípulo, mas sin embargo seguía preguntándole por qué tenía las dudas y él quería en lo humano pues entenderlo. Desde luego que no lo iba a comprender. Sin embargo, Jesús le ha reprochado eso. ¿Cómo es posible que tú, siendo maestro de Israel, no sepas esto? Que hay que amar, que hay que perdonar, que hay que cumplir precisamente el decálogo, lo que Moisés nos ha dado, se refiere a eso. Si tú te sabes todo, eres el maestro de la ley, entonces sabes que Moisés dio un decálogo. Y el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es igual al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús le ha dicho a Nicodemo, ¿cómo es posible que tú, siendo el maestro de Israel, no sepas esto? Pues bien, aún así Jesús le dice, yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Sin embargo, ustedes no lo hacen así. Es decir, hermanos, qué gracia tan grande tenemos nosotros. Nosotros damos testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos celebrado, de lo que participamos. Por eso, dice el mismo Señor, el testimonio es de lo que hemos visto, de lo que celebramos. Mas, sin embargo, aquellos hombres no aceptaban el testimonio que estaban dando ellos, aún sabiendo lo que decían. La comunidad cristiana de la que hablan los Hechos de los Apóstoles, precisamente ya todos ellos habían renacido de lo alto. Es decir, todos ellos ya eran una comunidad. Y la palabra también de los Hechos de los Apóstoles menciona y lo dice, que todo lo poseían en común y nadie llamaba suyo nada de lo que tenía. Es decir, ya era una primera iglesia primitiva, en donde todos celebraban la caridad, el amor, donde todos tenían todo en común, nadie más, nadie menos. Esa era la comunidad cristiana, esa es la comunidad de los hijos de Dios. Hermanos, ustedes se encuentran en casa y también vale la pregunta que le digamos al Señor, ¿cómo puede ser esto? Es decir, no entendemos cómo puede ser esto, que tú me ames. ¿Cómo puede ser esto, que tú seas misericordioso conmigo, aun siendo yo vil y pecador? ¿Cómo puede ser esto, que me llames de la miseria, del pecado, a una vida de gracia? Pero hermanos, si nos abrimos al Espíritu de Dios, vamos a comprender lo que el Señor quiere de nosotros. Pues que hoy nuestra oración, nuestra súplica, suba a Dios, suba al Padre Eterno, para que de ahí se derramen esas gracias que nosotros queremos recibir y celebrar en familia. Así sea. Así sea. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad.
hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el tiempo en que Cristo ha vencido a la muerte, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de tu hijo Antonio Castillo, Héctor Manuel Castillo Flores, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros, de todos los enfermeros y enfermeras, médicos, doctoras, todos los que laboran en los hospitales y que tienen que regresar a casa para que sean librados de cualquier mal. Por nuestra diócesis de Aguascalientes, por todo nuestro estado, por todos los que sufren. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Pues en casa nos damos ese signo sincero de paz. Que quitas
Proclamamos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparables tu amor por mi Jesús, incomparables tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparables tu amor por mi Jesús, incomparables tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde Oremos. Señor Dios, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buena noche. Buenas noches. mientras